Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como muchos sabréis, estos días se está cumpliendo el 30 aniversario de la llamada matanza de Tiananmen y hemos pensado que era una muy buena ocasión para hablar sobre ello. En principio este vídeo lo íbamos a publicar en el canal, pero después de pensárnoslo mucho, hemos decidido que no por varias razones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este es el mayor tabú sociopolítico de China. En China se puede hablar de los desastres del Gran Salto Adelante, de la revolución cultural, también se puede hablar más o menos de Hong Kong, de Taiwán, incluso de Xinjiang, aunque hay que tener cuidado con el enfoque y el tono, pero Tiananmen es simplemente intocable. Además, mis vídeos de YouTube no solo son vistos por occidentales, sino también por algunos chinos, entre ellos estudiantes del centro en el que trabajo, y esto podría causarme problemas. Por otra parte, los temas que tratan sobre guerras, conflictos, etc., suelen estar penalizados en plataformas como YouTube o Facebook, y esto lo hemos comprobado con vídeos como el de la guerra comercial, el del abuelo de Lele, que nos habló sobre su experiencia en las guerras de China. De hecho, también hemos estado buscando vídeos sobre Tiananmen hechos por youtubers que viven en China y no hemos encontrado casi nada. Yo solo he encontrado un vídeo de un señor bastante negacionista y poco más, con muy pocas visitas además. Y por todo ello hemos decidido reservaros este vídeo a vosotros, que además sois los que más habéis aportado para el crecimiento de este canal. Para empezar, yo no sabía nada de este tema hasta que me lo enseñó Javi. Sí, yo recuerdo muy bien la primera vez que le enseñé, pues eso, las imágenes del tanque a Lele, y ella se quedó sorprendidísima. De hecho, luego también estuvo comentándolo con algunos amigos en el café y tal. Ellos a lo mejor habían escuchado alguna cosa, pero tampoco sabían muy bien de qué iba. Pero de hecho, la escena del tanque, que es una de las más poderosas de finales del siglo pasado, ha sido utilizada tanto para criticar la matanza como para negarla. Y es que en Occidente normalmente nos enseñan la imagen del hombre plantado ante los tanques y muchos nos convencimos o nos convencieron de que ese señor acabó aplastado por la máquina de guerra. Pero cuando estaba enseñándole estos vídeos a Lele me encontré con uno más largo en el que se ve cómo el tanque luego intenta esquivar al hombre y al final vienen otras dos personas y se lo llevan. Y esa imagen ha sido utilizada para negar que existiese la matanza, la cual nosotros no cuestionamos. Ahora bien, aunque en China la censura ha hecho que la mayor parte de la gente no sepa nada sobre este suceso o tenga una idea muy vaga sobre ello, algunos medios o periodistas occidentales fueron acusados por sus propios colegas de manipular o exagerar la cobertura del suceso. Y esto es algo que muchos profesionales occidentales han lamentado durante años porque cada pequeña exageración o cada pequeña media verdad ha alimentado los argumentos de los negacionistas. Por ejemplo, es innegable que el ejército utilizó la fuerza y que mató a muchísimas personas. El gobierno habla de más de 200 manifestantes y varias decenas de soldados, mientras que la Cruz Roja en su momento habló de 2000 muertos y recientemente se ha llegado a decir que hubo 10.000. ¿Y cuáles son esas medias verdades que hemos mencionado antes y a las que se aferran los negacionistas? Pues aquellas que hablan de que la matanza se produjo dentro de la plaza, aquella plaza llena de estudiantes y de gente indefensa, porque no hay ninguna evidencia al respecto y las únicas grabaciones que existen sobre la evacuación de los estudiantes no muestran ninguna masacre. Donde sí hubo masacre fue en los alrededores de la plaza, y sus principales víctimas no fueron estudiantes sino trabajadores que también estaban organizados en protesta y personas que pasaban por allí. O sea, los disparos del ejército se produjeron sobre todo en su intento de entrar a la plaza y contra la resistencia que encontraron. Porque de hecho hay relatos de soldados que fueron machacados por las masas nada más saltar de sus camiones, aunque eso no justifica la respuesta desmedida que ofrecieron las Fuerzas Armadas. Pero ahora volvamos a las imágenes de la retirada de los estudiantes, que además fueron grabadas por un equipo de la televisión española, más concretamente por Juan Restrepo, José Luis Márquez y Fermín Rodríguez. Pues bien, ¿por qué se ha dado tantas vueltas a estas imágenes? Pues porque resulta que no fueron grabadas en orden cronológico. O sea, según cuentan ellos mismos, lo que ocurrió es que fueron grabando las imágenes de la masacre en los huecos que quedaban en las cintas. Y cuando esas cintas llegaron a los editores, las publicaron tal cual. De manera que las imágenes horrorosas que vemos, de cuerpos machacados, de personas heridas, se mezclan con las imágenes de la evacuación. Y da la sensación de que esas víctimas son los estudiantes que se estaban manifestando de forma pacífica. Según el relato del equipo enviado por
Televisión Española, los disparos que se produjeron en ese momento no fueron dirigidos contra los estudiantes, sino al aire y contra el equipo de megafonía. Y ellos también insisten en que en la plaza no hubo masacre, lo cual contradice los testimonios de otras fuentes que llegaron a asegurar que todo estaba cubierto de sangre. Y esta es una imagen a la que algunos medios occidentales se siguen agarrando y que en mi opinión no ayuda de ninguna manera porque ofrece una excusa perfecta para negarlo todo. Bueno, ¿y qué es lo que detonó las protestas de Tiananmen? Pues según algunos expertos fue una combinación de malestar por los resultados de las reformas económicas y la demanda de más apertura y más democracia. No hay que olvidar que en aquel momento China llevaba ya unos cuantos años experimentando con la economía de mercado y en un ambiente muy corrupto. Y muchos trabajadores se cansaron de ver cómo los líderes se enriquecían mientras su situación continuaba igual o peor. Y al mismo tiempo la crisis del bloque soviético y los movimientos pro democracia de Europa también tuvieron una influencia muy grande. Pero tampoco es del todo cierto que la masa de estudiantes y trabajadores que protestaron fuesen unos angelitos indefensos. Y se sabe que algunos líderes estudiantiles estaban radicalizados. Es más, hay testimonios que cuentan cómo los estudiantes se organizaron siguiendo una estructura jerárquica muy parecida a la del Partido Comunista. Pero desde luego también hubo líderes responsables y legitimados por los intereses de las masas. ¿Y qué papel tuvieron los intereses extranjeros? Pues la versión oficial aquí plantea que todo fue organizado por las potencias occidentales y que las protestas fueron un movimiento antirrevolucionario. De hecho, las pocas veces en las que he hablado sobre esto con otros chinos, nos han contado eso, que fue todo cosa de los americanos. ¿Y hay evidencias claras de esto? Pues la verdad es que yo no lo tengo nada claro. O sea, está claro que los Estados Unidos preferirían una China no comunista, pero no sé hasta qué punto tuvieron que ver con todo aquello. ¿Y esto podría ocurrir otra vez en China? Pues desde mi punto de vista es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque el gobierno chino ha aprendido muchas lecciones de aquello. Y en los últimos años se ha cuidado mucho de que la desmantelación de las viejas unidades de trabajo, los ancestros de las empresas estatales de hoy en día, por así decirlo, vaya acompañada de la construcción de una serie de servicios sociales básicos de los que se pueda beneficiar la mayoría de la gente. Yo creo que hoy en día el gobierno se preocupa mucho de tener a los estudiantes contentos, de que tengan buenas oportunidades una vez que se gradúen, y aunque en el pasado muchos estudiantes soñaban con abandonar China, hoy está ocurriendo lo contrario, cada vez más de ellos quieren regresar, porque el país se está convirtiendo en un lugar cada vez más deseable en el que vivir y el fortalecimiento meritocrático del Estado y del gobierno hace que muchos estudiantes se sientan atraídos por la posibilidad de convertirse en funcionarios o en políticos. De hecho, hoy en día en China, si preguntas a los estudiantes, una buena parte de ellos te va a decir que su objetivo es convertirse en funcionario. Y en cuanto a los trabajadores, aunque hoy en día su situación sigue lejos de ser la ideal, la buena situación económica del país les permite seguir mejorando poco a poco y esas expectativas de mejora al final funcionan como un factor muy importante de pacificación de las tensiones sociales. ¿Y en China algún día se llegará a hablar de este tema abiertamente? Pues yo creo que en algún momento sí. Además, aunque el gobierno no lo reconozca o no haga publicidad de ello, se sabe que ha dado algunas ayudas a las víctimas de la masacre y que ha hecho la vista gorda con algunos de los que huyeron del país y luego quisieron regresar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya nos hemos quedado sin pueblo por el que pasear, os lo hemos enseñado todo, pero antes queríamos aprovechar para daros las gracias por todo vuestro apoyo y por hacer esto posible. Muchas xie xie y hasta la próxima. Hasta luego.